Y ese tema es la cruz, el plan de vida. Toque a alguien y dígale: la cruz es el plan de vida. Vuelva a tocarlo y vuelva a decirle: la cruz es el plan de vida. Dígale: la cruz te rescató y te dio vida. Y analizamos estas fechas. Hay una semana que se le llama la Semana Santa, ¿verdad? Esta fecha. Pero como el enemigo siempre ha venido a transgiversar lo que Dios ha querido constituir para algo que tenga que ver con el beneficio en el reino de Dios. Esta semana habla de la muerte y de la resurrección de Jesús. Pero el enemigo es tan astuto que siempre toma una verdad y la corrompe y la daña. El diseño original siempre busca dañarlo. Esta semana debería de ser para que reflexionemos en lo que Jesús hizo por nosotros. Debería ser una semana en la cual leemos la palabra, ayunamos, buscamos, vamos al monte, oramos, venimos a la iglesia, nos congregamos. Pero a nivel mundial esta semana es una de las semanas más degeneradas que existen. Una de las semanas donde más sobreabunda el pecado. Una de las semanas donde más se ingiere bebidas alcohólicas y donde más se mantiene relaciones sexuales ilícitas. Y en lugar de esta semana llevarnos hacia la cruz, esta semana nos está llevando en contra de la cruz de Cristo. Observaba mucha gente que esta noche no vino a la iglesia, y son personas que frecuentemente se congregan, pero dicen: hoy estoy cansado de estar bañando en la playa. Hoy estoy cansado porque vino una familia mía, y en lugar de traer mi familia a la cruz, yo me vuelvo a mi familia y me quedo en casa. Y ese sentido original de esta semana se pierde. Esta semana debería de llevarnos a los pies de Cristo y no debería de alejarnos de Él. Entonces las iglesias quedan dañadas después de esta semana, porque hay un par de hermanos servidores, hay un par de hermanos que se congregan que de repente cayeron de la gracia e ingirieron bebidas alcohólicas, o sin querer queriendo fueron a dar a una discoteca a la playa. Y en lugar de llevarnos a los pies de Cristo, nos separa. El enemigo es tan astuto que las 2 semanas de más perversión en el mundo son las 2 semanas donde se conmemora a Jesús. Creamos o no creamos en la Navidad, en diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. Y ahorita se celebra la muerte y resurrección de Cristo. Y son las 2 semanas donde las iglesias están más vacías y las playas están más llenas, cuando debería ser al revés. Las iglesias tienen que estar más llenas que las playas. Las iglesias tienen que estar más llenas que los circos. Las iglesias tienen que estar más llenas que los centros comerciales. Las iglesias deberían de estar más llenas que los restaurantes. Y todavía los que vienen a la iglesia vienen en modo momia, no vienen vivos, vienen medio moribundos. ¿Qué está pasando? Dígale que está a la par: la cruz. Es tiempo de reflexionar que esta fecha no nos puede separar de Dios. Y yo respeto cada quien, cada cual. Hay gente que sí se desplaza y va a ver su familia, porque por motivos de trabajo esta semana tienen vacaciones y tienen que ir hasta el pueblito donde nació a ver a su familia. Eso es entendido. Pero estamos en una cultura homoense, en una cultura de playa, que nos desenfocamos del verdadero enfoque de esta fecha, porque nos atrae la fiesta y nos atrae el mover del mundanalismo y nos saca de la iglesia. Me toca venir a la iglesia y encontrarme gente que viene de bañar, que son de la iglesia, pero luego a la hora del culto no están. Hello. Entonces nos damos cuenta que no hemos entendido ni valoramos el sacrificio de Jesús. No comprendemos qué fue lo que Jesús hizo. No sabemos qué representa la muerte de Jesús. Y por cuanto no sabemos qué representa la muerte de Jesús, mucho menos vamos a honrar esa muerte. Muchos de los que estamos aquí aún ni siquiera sabemos
¿qué representa ese sacrificio? ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Será que se le dio la gana? ¿Será que no tenía nada más que hacer y dijo, me da la gana ir al mundo a sufrir, a morir, porque me da la gana? Hay un sacrificio que tiene el mayor sentido y el mayor acto de amor en la historia de la humanidad. El sacrificio de Jesús. Sin el sacrificio de Jesús, usted y yo no estaríamos acá literalmente. Algunos estarían muertos, otros estarían presos, otros estarían sufriendo en una camilla, otros estarían sin hijos, otros no sé qué les hubiera pasado. Pero el sacrificio de la cruz trajo un orden cósmico a la tierra. El sacrificio de la cruz trajo un balance donde hay una diferencia entre el bien y el mal. ¿Y cuál es esa estabilidad entre el bien y el mal? La cruz de Cristo. Dígale que está la par, la cruz. Y voy a poner una base. Comienzo diciendo que la cruz es necesaria porque el pecado entró a la tierra. Y esto usted ya lo sabe, pero lo vamos a recordar. Hay un diseño original de Dios y no era que hubiese enfermedad. Por eso, por cuanto la enfermedad no es un diseño de Dios, la enfermedad se tiene que ir de los cuerpos porque es ilegal en los cuerpos. Hay gente que todavía sigue vendiendo pan de coco en la playa aquí. Hay unos que se quedaron vendiendo todavía chamoyadas en la playa porque todavía el cuerpo está aquí, pero la mente está en la playa todavía. El cuerpo de algunos líderes lo veo acá, pero la mente todavía está allá vendiendo tabletas de coco. Le estoy diciendo, el diseño original de Dios era que no hubiese enfermedad, que no hubiese muerte, que no hubiese pobreza, que no hubiese miseria, que no hubiese pecado, que no hubiese dolor, que no hubiese depresión, que no hubiese diabetes, que no hubiese cáncer. Y si el diseño original de Dios dice que eso no existe, si alguien vino enfermo esta noche, quiere decir que lo que está en su cuerpo es ilegal. Eso en la cruz del Calvario no existe. En la cruz eso fue quitado y arrancado de los cuerpos. Así que no gracias, sino por culpa de Adán. No, porque decimos gracias a Adán. Gracias es como que estamos agradecidos por lo que él hizo. No, por culpa de Adán, usted tiene que ir a trabajar mañana a las 6 de la mañana. Ay, Dios mío. Por culpa de Adán, usted tiene mañana que sacar cuenta para pagar la deuda que usted tiene con Electra porque se comió el pisto andando en la playa. Uy, ¿cómo? Porque Adán dejó que entrara el pecado y el pecado trae consigo miseria, muerte, enfermedad y todo lo que usted quiera ahí. Pero le tengo una noticia. Adán dejó entrar el pecado, de generación a generación el pecado es traspasado, hasta nosotros nacemos en pecado. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Todos nacimos en pecado. Pero le tengo una noticia. Dios siempre tiene un plan detrás de lo que arruina al enemigo. El enemigo pudo arruinar tu matrimonio, pero Dios ya tiene un plan para restaurarlo. El enemigo arruinó tus finanzas, pero Dios ya tiene un plan para restaurarlas. El enemigo arruinó tu salud, pero Dios ya tiene un plan para... Aleluya. Entonces cuando se daña el plan original y Adán permite que entre el pecado, automáticamente en el cielo Dios dice, necesitamos restaurar lo que se perdió en el Edén. ¿A quién puedo enviar? Y Jesús mismo dijo, Padre, envíame a mí. Yo voy a ir. Yo voy a dar mi propia vida. Yo me voy a humanizar y voy a permitir que la maldición, que la enfermedad, que el dolor, el castigo, la culpa, todo lo que está sobre ellos caiga sobre mi cuerpo. Y Romanos 5:12, carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12, dice, Pablo habla acerca de Adán y de Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Diga conmigo, del que había de venir. Así que me gusta el 18, vámonos al 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dígale al que está a la par, toque ahí al vecino, por si el vecino se duerme. Dígale, lo que Adán arruinó, Jesús lo restauró. Diga, el primer Adán te condenó, pero el postrer Adán te salvó y te justificó. Vamos, dígaselo. Usted sabe, Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito que fuimos llamados, porque a los que antes conoció, a esos predestinó, y a los que predestinó, a esos también justificó. ¿Qué significa justificar? Justificar es esto. Todo el mundo está acusando a Greville de un error. Yo vi a Greville que se llevó una bicicleta. Justificar es que llega alguien a defenderlo y dice, sí, pero él no se la estaba robando. ¿Qué significa ese versículo? Significa que tu pecado, Jesús, cuando Él te escogió, Él te apartó, Él te separó, Él te predestinó. Pero no solo te predestinó para un propósito aquí en la tierra, sino que cada pecado que hemos cometido Él lo justificó en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice, para el que peca, abogado tiene para con el Padre. Dígale que está a la par, Él pagó por tu error. Dígale, Él pagó por tu pecado. Hay gente que tiene miedo a regresar a los pies de Cristo, porque la religión te ha vendido que al primer momento que tú pecas, se acabó todo. Y mire cómo vivimos a veces algunos cristianos. Decimos, ya no voy a pecar más, Padre, perdóname. Y salgo y que empiezo a vivir la vida normal. Voy al trabajo, voy a la casa, voy al colegio, y de repente, pequé. Y yo siento que ya Dios ya no me va a perdonar, porque estoy más enfocado en vivir bajo la ley. ¿Qué es la ley? Pensar de que la voy a transgredir. Siempre estoy pensando que voy a pecar y que voy a dañar la ley, que voy a transgredir la ley. Por eso Pablo está diciendo, si hay ley, hay pecado. Porque siempre estoy pensando en que si me equivoco, Dios me va a castigar. Ley. Esa es ley. Y no entiendo que la gracia no es una licencia para pecar tampoco, pero que la gracia es aquello que aunque yo soy débil, en Él soy fuerte. La gracia es aquello que aunque yo soy débil, Él me fortalece. Por eso cuando Pablo le dijo 3 veces, he rogado que quites este aguijón de mi carne, Él le respondió, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál poder? El poder de la cruz. Diga conmigo, el poder de la cruz. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Pablo está diciendo,
Todos pecaron y perdieron la gloria de Dios. Recuerde que Edén significa gloria. Y cuando Adán significa hombre, cuando el hombre peca y sale de la gloria de Dios, fue destituido. Hubo hasta un ángel que se puso en el acceso a Edén para impedir que Adán entrara a Edén. Pero dice Pablo, está bien, todos pecaron, fueron destituidos de esa gloria. Pero vino Jesús con una gracia gratuita. ¿Qué significa? Ni usted ni yo la podemos pagar. Y Él nos dio la redención a través de lo que hizo en la cruz del Calvario. Es decir, yo puedo habitar bajo una gloria que no la puedo ver, pero me está rodeando. Esa gloria rodea a mis hijos. Esa gloria rodea a mi casa. Esa gloria rodea a mi empresa. Esa gloria rodea a mi descendencia. Esa gloria me rodea porque Él me dio la gracia gratuita. Dígale que está a la par. Dígale que está a la par. Él ya pagó. Esto no lo tengo. No sé si me voy a salir de cómo llevo el bosquejo, pero quiero que me pongan Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre en la cruz del Calvario, dijo: consumado. ¿Cómo? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Cómo dijo Jesús? En el griego está escrito como tetelestai. Usted no tiene que pagar nada porque ya pagaron por usted. Eso representa la cruz. Nada de lo que usted y yo hagamos va a poder pagar lo que ya Jesús pagó. O sea, usted puede hacer lo que usted quiera, puede hacer penitencia, irse de rodillas de aquí a Cortés si quiere, pero no va a poder pagar. Cuando Él entregó su espíritu, sus últimas palabras fue tetelestai, consumado es. Y tetelestai, le he explicado 30,000 veces, porque así se llama la alabanza de incienso, tiene varios significados. Y me quedo con el que cuando alguien cometió un delito en Israel, lo llevaban preso. Y estaba preso hasta que alguien llegaba a pagar una fianza. Y llegaba un familiar, un amigo, un conocido, pagaba la fianza. Y en el momento que le daban la carta de libertad para salir de la cárcel, tomaban un sello que decía tetelestai. Tetelestai significaba: alguien pagó la deuda por ti. Alguien pagó la fianza por ti. Alguien pagó para que tú salgas de la cárcel de la depresión, de la cárcel del pecado, de la cárcel de la señalización, de la cárcel de la miseria, de la cárcel de la enfermedad. Alguien pagó. Tú solo tienes que decir: Jesús, aquí estoy. Yo recibo el perdón, yo recibo la restauración, yo recibo la vida, yo recibo la sanidad, yo recibo la bendición. Alguien pagó tu cuenta. Alguien pagó tu cuenta. Imagínense que yo le diga: ya le pagamos la cuenta de lo que usted quiera comer en el barranco. ¿Qué harían ustedes? ¿Ah? Coma lo que usted quiera, ya pagamos ya. Cuidadito va uno mañana, porque solo es una. Yo creo que inmediatamente usted accesa, ¿sí o no? Inmediatamente usted se sacude y dice: voy a ir al barranco, porque ya pagaron. Ahora, ¿qué le impide a usted venir a los pies de Cristo, venir a la cruz de Cristo, si ya pagaron por usted? Entonces la gente dice: es que me da pena volver a servir a Dios, porque me vieron caer. No. Lo vieron dejar de congregarse, pero caer en pecado, todos aquí estamos cayendo todos los días. Pastor, usted, yo no creo, porque usted es un ungido. Todos pecamos. Mira qué religiosa la iglesia. Todos pecamos. El que diga que no, levante la mano, a ver.
Entonces, usted, amigo, que vino esta noche, usted que había dejado de congregarse, usted que me está viendo por la cámara, que me está viendo por el internet, ya pagaron su cuenta. Todos sus errores y sus pecados fueron cancelados en la cruz del Calvario. Reciba su salvación, reciba su milagro, reciba nuevas fuerzas, reciba aliento de vida, porque alguien pagó por usted. Dios, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga. La única condenación es rechazar eso. Esa es la única condenación, rechazar a Jesús. Pero el plan de Dios es: yo quiero salvar la humanidad. Yo quiero salvar lo que se perdió desde Adán hasta Moisés. Y quiero salvar lo que se perdió desde Moisés hasta Jesús. Y quiero salvar lo que se perdió desde Jesús hasta estos días. Yo quiero salvar la humanidad. Y entonces era necesario que Jesús se hiciera humano. Pregúnteme por qué. Lo dije al inicio. Porque si por medio de un hombre entró el pecado, no había otra forma. No se valía que Jesús, siendo Dios en su deidad, venciera el pecado. No se valía, porque fue por medio de carne que entró el pecado. Y por medio de carne tendría que venir el antídoto para el pecado. No había otra ley. El problema de los hondureños, que nos cuesta entender esto, porque nosotros somos gente que no nos gusta vivir bajo ley. No nos gusta vivir bajo principios. El hondureño habla de que lo político es corrupto, pero roba luz. Perdón, señora, perdón, disculpe. El hondureño habla que el político es corrupto, pero se queda con los vueltos de la mamá. Ay. El hondureño habla que el político es corrupto, pero al familiar de Estados Unidos le dice que la lata de pintura cuesta el doble. Ay, perdón. Entonces, como no entendemos de principios, el hondureño viene a la iglesia y cree en todo menos en el diezmo. Ay, Dios mío. Perdón, disculpe. Entonces, como no nos gustan los principios bíblicos, no entendemos que Dios mismo se sujeta a los principios del mundo espiritual. Mire cómo el mismo Dios se sujeta a sus propios principios. Un hombre permitió que el pecado entrase. Ahora me toca a mí como Dios hacerme hombre para respetar los principios y no violarlos, no transgredirlos. Y en la carne en la cual entró el pecado, voy a vencer el pecado. En la misma carne donde el pecado trajo muerte, yo voy a vencer el pecado para dar vida y vida eterna, vida y vida en abundancia. Mire qué lindo es Dios, siempre respetando los principios, que aun cuando Jesús se va a bautizar, Juan le dice: ¿cómo te voy a bautizar yo? Explícame, si yo no soy digno ni de atarte los zapatos. Y Jesús le dijo: me es necesario cumplir con toda justicia. Diga conmigo: me es necesario cumplir. Levante su mano. Me es necesario cumplir con toda justicia. Ya no voy a robar luz, ya no voy a robar vueltos, y voy a empezar a diezmar y a ofrendar. Ahí se fue el gozo. Dele palmas al Señor. Entonces, era necesario que Él viniese como hombre, pero también era necesario que el Sanedrín, o sea, los judíos, los escribas y fariseos, era necesario que el Sanedrín ordenara captura y orden de muerte en su contra. Pregúnteme por qué. Porque Juan dice en el capítulo 1
Me gusta desde el 1 en adelante. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Y dice: y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero el 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero le tengo una noticia: era necesario que él viniera a lo suyo y que los suyos no le recibieran, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que le reciba y los que crean en su nombre, se les dé la potestad de ser llamados hijos de Dios. Para que lo entienda, deje de enojarse cuando mira la pasión de Cristo. Deje de enojarse con los judíos. No se enoje. Que por qué lo crucificaron, que qué malos son, que porque era necesario. Usted ha visto el versículo que dice, cuando Moisés fue a Faraón, dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. El corazón de los judíos tuvo que endurecerse, porque si no lo rechazaban, usted y yo no tendría sentido estar acá. No había otro camino que él fuese rechazado por su pueblo, para darle acceso a aquellos que no tenían salvación. Porque si no lo sabía, Dios hizo un pacto con Abraham, y todo el linaje de Abraham luego ratifica el pacto con Moisés, y todo ese linaje era salvo. Amén. Por la ley. Ahora era necesario que la gracia arropara a los gentiles, arropara a los chinos, arropara a la gente de Asia, a la gente de Medio Oriente, a la gente de la América Latina, a la gente de Europa. Y no había otra forma que no fuera por medio del rechazo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la herencia que rechazó un hijo legítimo se le fue transferida a un hijo adoptivo. Eso está diciendo Juan. Lo rechazaron los suyos, pero aquel que cree en él le da potestad. ¿Qué es potestad? Potestad es una legalidad para que alguien diga: yo soy hijo de Dios. ¿Está entendiendo? Es decir, el hijo legítimo llamado Israel tenía que decirle no a Jesús, para que el beneficio de lo que Jesucristo traía a la tierra ya pasara a todo aquel que en él cree. Y puede ser judío también. Al que en él crea, él le dio potestad, o sea, legalidad. Usted ya no es cualquier cosa. Por eso Romanos 8:14 dice: el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. La cruz es tan importante, es un evento tan trascendental, que usted pasó de ser cualquier esclavo. Le rompieron las cadenas, le sanaron las heridas, le vendaron las heridas y lo metieron a vivir a la casa, ya no como esclavo, sino como hijo. Y los hijos tienen herencia, los hijos tienen bendición, los hijos tienen acceso. Los hijos, ¿dónde están los hijos de Dios aquí? Diga conmigo: bendita cruz. Y era necesario que el Sanedrín, que Caifás, que todo ese equipo de religiosos persiguieran a Jesús y a través del imperio romano lo llevaran a la cruz. No había otra forma. Esto ya estaba profetizado. Por eso la palabra profética es tan maravillosa, porque ella ratifica la voz de Dios aquí en la tierra. Isaías 53, Isaías nos profetiza de lo que habría de suceder con Jesús. Isaías 53:3 dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. El que esté enfermo reciba esta palabra. El que vino enfermo reciba esta palabra. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento Isaías ya nos estaba hablando de él, y estaba hablando de cómo él tenía que venir sin atractivo para que no le desearan. Tenía que ser despreciado. Tenía que ser un varón experimentado en quebranto. Tenía que esconder el pueblo de Israel su rostro de él. ¿Para qué? Para que él fuera molido por los pecados. ¿Para qué? Para que él llevara el castigo de nuestra paz sobre él. ¿Para qué? Para que a través de las llagas nosotros fuéramos curados. ¿Para qué? Para que nuestras rebeliones fueran perdonadas. Para eso era necesario. Solo le estoy explicando qué representa la cruz, porque el cristiano viene a la iglesia y no sabe ni qué es la cruz. Y lo agarra un musulmán y se lo dobla. Aló. ¿Y usted por qué va a la iglesia? Porque me queda cerca de la casa. Porque allá va mi tía Chencha. Porque allá va mi tío Vicente, y donde va Vicente, allá va toda la gente. Por eso voy a la iglesia. Aprenda por qué de la cruz. Aprenda por qué Jesús tuvo que hacerlo. Porque ese es el sentido de que nosotros estemos aquí. No estamos aquí por un carro, no estamos aquí por una casa, no estamos aquí por cosas estéticas. Estamos aquí porque alguien llevó el castigo de nuestra paz. ¿Qué significa eso? Porque usted está turbado, porque está ansioso, porque está depresivo, porque está con miedo. Si el castigo de su paz ya fue pagado, si el castigo de su paz ya fue pagado, alguien le dio paz a usted. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no le da, yo se los doy, dijo Jesús. La paz que el mundo no da, yo la doy. Aleluya. Dígale que está la parte, tenga paz. Ya no aguanta la esposa, tenga paz. Ya no aguanta la suegra, tenga paz. Hay un chiste bien bonito que, no, mentira, mi amor, yo no creo en ese chiste. Dice que las suegras son como las estrellas, entre más lejos más bellas. Ríanse por lo menos, hombre. Miren, Milo no se ríe porque tiene a la esposa a la par y tiene miedo. Igual que Yasmani. Miren ahí. Dígale que está a la par, la cruz, el plan de vida. Dígale, sin la cruz no hay acceso. Tráigame la cruz. Téngase aquí. ¿Quiere aprender qué significa esa cruz? ¿Sí? Ya casi termino, tranquilo. Hoy no voy a predicar mucho. ¿Quiere aprender qué significa esta cruz? ¿Qué? La cruz era un método de tortura romana. Y era el método más vergonzoso. Ese método solo lo usaban con los mayores delincuentes, iglesia. La gente más mala, los violadores, la gente más perversa. La cruz era la mayor representación de maldición y de humillación. Y tomaron a un inocente. Y tomaron a un inocente y lo subieron ahí. Y él aceptó la humillación por usted y por mí. Él aceptó la maldición. ¿Qué maldición? La de nosotros. Él aceptó en su cuerpo. Él aceptó la tortura
para que no fuésemos torturados eternamente en el infierno. Si usted puede observar, la cruz tiene 4 lados. Inicialmente los romanos, según algunos estudiosos, no usaban la cruz totalmente, sino que solo usaban este poste vertical, y se usaba como una especie de árbol, y ahí se guindaba la gente. Inicialmente de esa forma se crucificaba, pero tan perfecto es Dios que la Biblia dice que cuando Adán pecó en Génesis, dice que lo sacaron de la gloria, ¿sí o no? Lo sacaron del Edén, y un soldado se puso a la puerta del Edén, amén, e impidió el acceso a que Adán pudiera regresar. Por eso la cruz tiene 4 lados, porque los 4 lados representan una puerta. La puerta que se cerró en el Génesis se abrió a través de Jesús. Podemos ver también que en Génesis la raíz por la cual el hombre es desterrado de la gloria de Dios es por causa de un árbol llamado el árbol del bien y del mal. A causa del fruto de ese árbol, el hombre salió del Edén. Por eso le dije que al inicio el romano usaba un árbol para crucificar. Y aunque no sea la cruz un árbol, es hecho de madera que proviene de un árbol. Algunos estudiosos al árbol del cual comió Eva y Adán le llaman el árbol de la muerte, pero al árbol donde subieron a Jesús le llaman el árbol de la vida. La misma madera que maldijo al hombre en Edén fue la misma madera que trajo bendición y acceso. La misma madera que condenó al pecado es la misma madera que me llevó a la salvación, que me llevó a la sanidad, que me llevó a la bendición, que me llevó a la prosperidad. Es la misma madera. La diferencia es el fruto. El fruto que se comió en Génesis no era de Dios, pero el fruto que se puso a través de esta cruz era el Hijo de Dios. Y todo el que coma de ese fruto tiene acceso a la vida y a la vida eterna. Aleluya. Yo que usted celebro, yo que usted celebro, yo que usted celebro. Dígale que está a la par. La diferencia no es el árbol, la diferencia no es la madera. Dígale, la diferencia no es la madera. Dígale, madera es madera, árbol es árbol. La diferencia Jesús lo enseñó y dijo: todo árbol que da mal fruto. No. Dice que todo, dice que si un árbol da fruto malo, no puede dar un fruto bueno. Jesús mismo enseñó, la diferencia son los frutos. Por eso él le preguntaron: ¿cómo vamos a reconocer a un falso profeta? Por sus frutos lo reconocéis. El fruto que comió Eva era un fruto que dañaba y me robaba la gloria, pero el fruto que es el Hijo de Dios, todo aquel, por eso él dijo: yo soy el pan de vida, y todo aquel que el pan de vida coma tiene acceso. Él es el fruto que fue puesto en el madero. Él es el fruto que me permite entrar. Él es el fruto que me da acceso. Él es el bendito fruto. Él es el fruto. Désela fuertes. Esa cruz tiene un significado tan poderoso. La palabra cruz viene del latín cruciare, que significa torturar. Por eso él fue torturado en esa cruz. En términos de fe, los teólogos están de acuerdo que la cruz representa dos fundamentos. El primero es que nos permite el entendimiento más profundo de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Que Él está lleno de amor. La cruz representa el mayor acto de amor que ha existido en la humanidad.
El novio te puede decir te amo, pero no es el mismo amor. Tu propia madre te puede decir te amo, pero no es el mismo amor. El mayor acto de amor es este que está aquí en la cruz. Él representa la naturaleza de Dios, que Él mismo se hizo hombre y se hizo molido por nuestras rebeliones y nuestros pecados. La diferencia de los dioses de los griegos, de los dioses de los chinos, de los dioses de otros lugares, es que esos dioses no están llenos del mismo amor, porque ninguno de esos dioses dio su vida por la humanidad. Ninguno de esos dioses fue humillado por la humanidad. Ninguno de esos dioses cargó el pecado de otro. Ninguno de esos dioses se humilló hasta lo sumo. Ninguno de esos dioses fue crucificado. La única historia de alguien que dio su vida siendo Dios, siendo poderoso, siendo creador, es Jesucristo de Nazaret. Qué afortunados somos de haber nacido en este hemisferio. Qué afortunados somos que nuestra abuela nos habló de Él. Qué afortunados somos que nuestros padres nos habló de Él. Yo veo gente que todavía está mascando chicle. Le estoy hablando del personaje más grande que ha existido en esta tierra. Le estoy hablando de aquel que te ha amado con tanto amor, que sufrió por ti, que dio su vida por ti, que te ha amado con todas sus fuerzas. Y somos tan ingratos, somos tan malagradecidos, que en lugar de conmemorar ese amor nos vamos a la discoteca en Semana Santa. Y sin darnos cuenta, los demonios se están burlando de lo que Jesús padeció. Sin darnos cuenta, por eso la Semana Santa tiene la tasa de mortandad más alta. Yo respeto a cada quien, pero yo no salgo en Semana Santa por eso. Porque yo entiendo que la atmósfera está tan sucia, que los demonios están tan revueltos, que aunque usted ande bien, lo pueden ir a impactar en su carro y usted perder la vida. Porque la mayor ola de muerte en todo el año, Semana Santa. Porque aquello que deberíamos de conmemorar con un corazón agradecido y rendido, hacemos fiesta de algo que en lugar de llevarnos a Dios nos separa más de Él. Qué feliz se siente Satanás en Semana Santa, porque tomamos esto con livianez y como una burla. Jesús no es una burla. Si usted no tiene un poco de gratitud por Jesús, usted es una persona en la que no se puede confiar. Porque aunque yo haga lo que haga, le regale $1,000,000, usted me va a traicionar. Si no aprende a valorar al que nunca te va a dejar de amar, mucho menos está preparado para valorar a una esposa, a un hijo, a un hermano, a un amigo. Y algunos no, sé que algunos no, pero hay gente en la iglesia que cuando se habla de la cruz, cuando se habla de la muerte de Jesús, cuando se habla del arrepentimiento, ponen una cara como de desinterés. Y en lugar de parecer que hay cristianos aquí, parece que estoy delante de los del Sanedrín. ¿Quiénes son los del Sanedrín? Caifás y toda su cúpula de religiosos que crucificaron a Cristo. Y somos tan hipócritas que decimos: qué mala esa gente que crucificó a Jesús. Pero Pablo me enseña que cada vez que pecamos y minimizamos el sacrificio de Jesús, lo volvemos a llevar al madero. ¿Alguien está aquí? Cada vez que tomamos en poco ese bendito sacrificio, usted y yo somos peores que Caifás. No hay muchos amenes. Qué malo ese soldado con ese látigo. Sí, igual de malo el desinterés que usted muestra cuando se está hablando de él. Pero bendito Dios por aquellos que aman lo que Jesús hizo. Bendito Dios por aquellos que entienden que esta es una fecha para celebrar a los pies de Él, rendido a Él, haciendo memoria, diciéndole: gracias, Señor. En la cruz diste tu vida. Levante su mano. Levante su mano.
Celebre ahí donde está. Dígale al Señor: gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dígaselo a Él ahí. Gracias, muchas gracias, Señor. Dígaselo a Él. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Hagamos conciencia de esta fecha. De tu amor has derramado. Conmemoremos el más grande acto de amor. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Aleluya. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Dígalo. Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Dele palmas, vamos, déselas fuertes. Regáleme 5 minutos más para terminar el mensaje, porque aquí fue algo improvisado, no he terminado. Dígale que está a la par, valoremos ese sacrificio. Dígale que esta noche ese sacrificio te haga volver a Él. Que esta noche recobre el sentido de una Semana Santa. Que esta noche hay gente cargando la cruz en la calle. Y no sé qué es lo que hacen ahí algunas religiones, pero se bajan de esa cruz y se van para la playa a tomar cerveza. Eso es una burla para Jesús. ¿Qué más significa la cruz? La cruz es el símbolo de nuestra redención y de nuestra salvación. Ella representa que aquí yo fui redimido. ¿Qué es ser redimido, pastor? Es que aunque estaba perdido, me encontré con Él y Él me dio sentido y me dio vida. ¿Qué significa ser salvo? Significa que Él me libró de una condenación eterna. Cuando Jesús fue a la cruz, Él la cargó durante 40 kilómetros hasta llegar al lugar llamado el Gólgota. No estén saliendo mucho los líderes, por favor. Los líderes, estoy en medio de un mensaje. Gracias, tomen asiento, hermanos servidores. Dejemos esas malas costumbres, líderes, somos ejemplo acá. 40 kilómetros caminó Él con la cruz hasta llegar a un lugar llamado Gólgota, o lugar de la calavera, un lugar donde crucificaban a la gente más vil. Y el peso que tenía esa cruz que Él cargó durante 40 kilómetros eran 40 kilos, es decir, casi 100
libras él iba soportando, después de haber soportado también 39 latigazos en su cuerpo. Y aún su cuerpo molido, aún su cuerpo se podían ver hasta sus órganos. Lo que usted mira en la película Pasión de Cristo no se compara ni se puede igualar a lo que de verdad pasó. Por efectos de estética, por efectos de las cámaras de Hollywood, no nos podrían presentar lo que de verdad Jesús vivió en ese lugar. Los romanos eran sanguinarios, los romanos no tenían corazón, los romanos no tenían compasión, los romanos eran gente sin corazón, con sangre fría. La forma en que golpearon a Jesús no la podemos explicar. Es por eso que Jesús no era como el que aparece en la Pasión de Cristo. Jesús no era delgadito, Jesús no era así como medio piel suavecita como sale ese muchacho. No, Jesús era un hombre fuerte. Es la única forma que podía soportar tanto castigo. Él se crió comiendo pescado en Galilea. Según los estudiosos, él era un hombre robusto, y en medio de ese sufrimiento era la fuerza que él tenía para seguir caminando. Se llamaba Giselle, se llamaba Donaldo, se llamaba Miriam. Ustedes eran la fuerza de él, yo era la fuerza de él. 40 kilos en su espalda, su cuerpo desfigurado, su cuerpo hecho pedazos, sus órganos se podían ver, se le podían ver sus pulmones, porque en los 39 latigazos el látigo tenía una púa, el látigo tenía un metal que no dolía cuando pegaba, dolía cuando lo arrancaban, porque pegaba el golpe pero arrancaba trozos de carne, arrancaba trozos de carne. Se podían ver sus pulmones, se podían ver sus órganos, y aún desfigurado, con su rostro hecho pedazos, él soportó el peso de 100 libras durante 40 kilómetros, pensando en esta generación, pensando en esta iglesia, pensando en sus hijos, pensando en mi hija, pensando en mi esposa, pensando en mi salud. Durante 40 kilómetros soportó el dolor, soportó la angustia, soportó el cansancio. Durante 40 kilómetros el sacrificio de Jesús no es un crimen más del imperio romano. La gente está tan fría. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No tomamos acto de conciencia cuánto dolor tuvo que soportar. Por eso Isaías dijo: varón de dolores, experimentado en quebranto. Porque lo que Jesús padeció, ningún humano lo ha padecido ni antes ni después. Tan fuerte que en Getsemaní él vio lo que iba a pasar. Recuerde que Jesús era profeta, y él miró el escenario del dolor, él miró el escenario del sufrimiento, y tuvo algo que los psicólogos llaman ataque de ansiedad. Y ese ataque de ansiedad fue tan fuerte que lo hizo sudar sangre. Y él podía ver cómo lo desfiguraban, él podía ver cómo lo maltrataban, él podía ver cómo lo hacían pedazos. Y él comenzó a decir: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero como él era obediente, un hijo es obediente. Un hijo vive para hacer la voluntad de un padre. Un hijo vive para rendirse a lo que el padre dijo. Él le dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús en el Getsemaní pudo ver todo el escenario. Cuando a él lo apresaron, cuando a él lo amarraron y lo comenzaron a latigar, fueron 39 latigazos según algunos estudiosos, porque 39 libros tiene el Antiguo Testamento, y lo que ningún profeta pudo terminar o concluir en cada uno de los libros, lo concluyó él. 39 latigazos, porque 39 libros tiene el Antiguo Testamento, y en cada libro profetizaron de él. En Génesis hablaron de él, en Éxodo hablaron de él, en cada libro del Antiguo Testamento hablaron de Jesús, y el cumplimiento estaba en su cuerpo.
39 latigazos, porque según algunos médicos son 39 enfermedades base las que dan origen a todas las enfermedades en la humanidad. Y por cada enfermedad Él pagó el precio con su propio cuerpo. Él fue molido, su cuerpo pagó por el cáncer, su cuerpo pagó por la diabetes, su cuerpo pagó por cada enfermedad. Él pagó por el VIH, Él pagó por el SIDA, Él pagó por la artritis, Él pagó por cada enfermedad. Nunca vamos a poder, póngase de pie, nunca vamos a poder entender a ciencia cierta todo lo que Él pudo sufrir, todo lo que Él sufrió. Para haberlo entendido tendríamos que haber estado en ese momento. Pero le tengo una noticia: Él dio su vida por usted. Él murió porque era necesario. La Biblia dice que Él descendió a lo profundo de la tierra para ser exaltado a lo sumo, a lo más alto. Él murió como una semilla, porque la semilla tiene que ser enterrada, pero luego de ser enterrada se levanta como un árbol que trae vida y trae frutos. Él tuvo que descender al Seol porque Él tenía que quitarle las llaves a la muerte. Por eso Pablo lo dice: oh muerte, ¿dónde está tu muerte? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Si la muerte no lo pudo detener, no hay nada que pueda detenerlo ahora. Si la muerte no pudo pararlo, tu problema no lo va a parar, tu deuda no lo va a parar, tu error no lo va a parar, tu pecado no lo va a parar. Tuvo que descender a las profundidades para predicarle a todas las almas que todavía no le conocían, que habían muerto sin Él, y fue a rescatarlos. Durante 3 días estuvo ahí. Pero al tercer día, Mateo 28 dice que llegaron aquellas mujeres a perfumar con especias aromáticas, a perfumar la tumba. La sorpresa es que de repente se estremeció el lugar. Apareció un ángel y le dijo: ¿a quién buscáis? Si buscáis al Cristo, Él ha resucitado. ¿Qué significa eso? A Él lo mataron como cordero, porque era un cordero el que se usaba para el perdón de pecado en el Antiguo Testamento. Pero era necesario que Él pagara como cordero para resucitar como león. Él ya no es cordero, Él es el león de la tribu de Judá. Él es el león que ruge por Honduras. Él es el león que ruge por Omoa. Él es el león que ruge por tu casa. Él es el león. Y Pablo lo dice. No está aquí, dice Mateo 28, pues ha resucitado. Y Pablo dice en 1 Corintios 15: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. También dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Digan, pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Porque hay más de 15,000 religiones en el mundo, pero todas esas religiones fueron fundadas por hombres que todavía yacen sus huesos ahí. Usted puede ir a la tumba de Buda, usted puede ir a donde está Mahoma, usted puede ir donde está cada Dios, pero les tengo una noticia: la tumba de Jesús sigue vacía. El único Dios que murió pero resucitó es el Dios al que usted sirve, es el Dios al que yo sirvo, es el Dios del que predico. Aún la ciencia no puede negarlo. Pregúnteme por qué. Fue tan fuerte lo que pasó en esa resurrección que aún el calendario se partió en dos: antes de Cristo, después de Cristo. Ningún Dios ha podido hacer eso en esta tierra. Usted me puede hablar lo que usted quiera. Hay sectas que pueden negar a Jesús, hay sectas que pueden decir que no es el Hijo de Dios, pero aún la historia lo recuerda. Aún la historia dice 2024 después de Cristo.
La historia se partió en dos a través de ese sacrificio. La historia se partió en dos a través de esa resurrección. No hay manera de negarlo, porque según estudiosos, aunque niegan su deidad, no pueden negar su existencia. Todos los estudiosos concuerdan que sí nació un joven en Belén de Judá hace 2024 años. Sí nació en un establo, sí existió. Y aún los judíos que no creyeron en él tienen muchos historiadores famosos judíos cuentan de esa época, cuentan acerca de un muchacho, acerca de un hombre que hacía maravillas. Pueden negar su deidad, pero no pueden negar su existencia.